Así como Chekhov suplicaba, yo les suplico a ustedes, huyan, huyan por favor de los lugares comunes. Conocida es la frase de Chekhov de Dios nos libre de los lugares comunes. Humildemente Chekhov se incluye dentro del paquete, dice Dios nos libre. No dice Dios les libre a ustedes, no, Dios nos libre. Y digo que humildemente porque Chekhov sin duda es uno de los genios de la literatura de todos los tiempos, pero por su genialidad, consciente de ello, también era consciente de que todos nosotros estamos propensos a caer en lugares comunes, a utilizar frases manidas, frases hechas, frases repetitivas. Y se llaman lugares comunes precisamente porque son comunes a todos nosotros, aparecen en los borradores de todos nosotros, polulan como mala hierba en los textos de todos nosotros. Pero vamos a dar primero la definición de lugar común, para después entrar o dar quizás alguna idea de cómo resolverlos, ¿sí? El lugar común no es solamente la frase repetida, porque una frase como Mateo abrió la puerta o fulanito abrió la puerta, no importa quién sea, debe ser una de las frases más repetidas en la historia de la literatura, ¿cierto? En cualquier historia un personaje necesita abrir una puerta y no hay forma más eficaz de decirlo que Mateo abrió la puerta. Pero eso no lo convierte en un lugar común, así esté en los textos de todos nosotros. Tiene que haber una segunda condición para que una frase se convierta verdaderamente en una frase hecha, en un lugar común. Y es que, además de que polule como mala hierba, como ya dijimos, en los textos de todos nosotros, tiene que tener una intención de belleza. Tiene que tener una intención de belleza. Esa es la condición para que se concrete el lugar común. No solo que sea repetitivo en muchos textos, sino que tenga una intención de belleza. Ejemplos podemos poner muchos. El primero que dijo, por ejemplo, está lloviendo a cántaros o llover a cántaros, era un genio. Encontró una metáfora para decir que estaba lloviendo con intensidad, con fuerza, que estaba cayendo un aguacero de una forma bella. Está lloviendo a cántaros. El segundo que dijo está lloviendo a cántaros quizás era un copión. El tercero quizás era un perezoso. Pero el cuarto ya era un canalla, ¿sí? Y el quinto y el sexto y el 1000 y 1.000.000 que dice está lloviendo a cántaros en un texto literario ya no tiene razón de ser. Es un lugar común, porque se ha dicho tantas veces y además tiene pretensión de belleza, que no hay forma de que no notemos que es una frase hecha. Y como esta hay un montón que podríamos repasar. Los labios como pétalos de rosa, dientes como perlas, ¿sí? Figuras que traspasan, traspasó la puerta, por ejemplo, ¿sí? O los textiles, alfombra de rosas, tapete de polvo, ¿sí? Todos esos que refieren a productos textiles también son, digamos, frases manidas y hechas que sin embargo se siguen repitiendo y uno las sigue encontrando en los textos de muchos escritores nobles sobre todo, pero como bien decía Chekhov, esto se nos escapa a todos y terminamos viendo lugares comunes en los textos de todos nosotros. Eso es un lugar común entonces, que sea una frase hecha, una frase manida, pero que además tenga intención de belleza. Tiene que tener esa segunda condición para convertirse en un lugar común. Ahora, ¿cómo luchamos contra ellos? ¿Qué hacer cuando nos encontramos? Lo primero es ser consciente de que no somos infalibles ante estas frases. Insisto, estas frases aparecen en los borradores de todos nosotros y van a estar ahí. Y es más, yo diría que uno, a la hora de escribir, convengamos, y esto podemos ampliar en otro video, que la escritura tiene dos momentos fundamentales. La escritura creativa, que es donde uno saca la historia, donde uno crea los personajes, donde uno elabora una trama, y una segunda parte, que es quizás la más importante, o quizás las dos tienen la misma importancia, que es donde uno trabaja realmente con lo que ha hecho, que es la parte de corrección, ¿sí? La parte
de trabajar, de llenarse de tinta, de leer palabra por palabra, de la edición, del corte, de buscar la forma expresiva perfecta para cada una de las frases que uno ha escrito. Esas son los dos momentos de la escritura, la creativa y la corrección. No se puede obviar ninguna de las dos. Abelardo Castillo decía que escribir era sobre todo corregir y que él en sus talleres literarios enseñaba sobre todo a corregir, ¿sí? Y además añadía una frase que decía algo así como: hacer menos de lo que uno puede hacer, tanto en la vida como en la literatura, es un acto de mala conducta, ¿cierto? Es decir, uno tenía que trabajar en sus textos, tenía que trabajar en sus historias, hasta casi que uno no pudiera mejorar más ese trabajo que había hecho. Entonces, son dos aspectos: escritura creativa y corrección. Una de las formas de detectar los lugares comunes es en la corrección, volviendo a leer y leer sobre todo en voz alta. Acostúmbrense siempre a eso. Lean todo lo que escriban en voz alta. Se van a dar cuenta que van a empezar a encontrar un montón de errores que uno comete, involuntariamente por supuesto, a la hora de la escritura. Rimas no deseadas, faltas de ortografía, faltas de puntuación, repetición de palabras, fallas de tipeo, fallas en la estructura, fallas argumentales, cambiarle los ojos de color al mismo personaje de página a página o de capítulo a capítulo, como lo vemos en Madame Bovary, por ejemplo, ¿cierto? Eso pasó y es un error, uno de los errores más comentados en la historia de la literatura. Y sobre todo encontrarnos con estas frases hechas, con estas frases manidas, con estos lugares comunes. Si uno lee en voz alta entonces lo que uno ha escrito para empezar la etapa de la corrección, se va a dar cuenta de esto y de muchas otras cosas. Esa es la primera forma de detectar errores y sobre todo detectar lugares comunes. Y después entonces hay que trabajar con ellos, ¿sí? Uno debería, con la experticia que le va dando los kilómetros de escritura, ser capaz de evitarlo desde el principio, desde la etapa de escritura creativa, ser capaz de huir de esos lugares comunes. Pero, como ya lo venía diciendo, no estamos exentos de cometer estos errores, ¿sí? O de mandarnos alguna floritura que está de más a la hora de escribir. Eso está bien, pero para eso tenemos la corrección, entonces, para detectarlo y luego corregirlo. Y una segunda forma de huir de esos lugares comunes, y eso es utilizar nuestro sentido de asociación, ¿sí? Es utilizar la intuición que la tenemos todos, porque nacimos los seres humanos con esa capacidad de asociar objetos diferentes, de buscar parecidos, de crear metáforas. Es algo que tenemos todos nosotros y que lo utilizamos todo el tiempo en nuestro lenguaje hablado, por ejemplo, ¿cierto? Todo el tiempo lo usamos. Piensen en expresiones cotidianas que tengan en cada uno de sus países y se van a dar cuenta que muchas de esas expresiones ya son metáforas. Ya son metáforas. Se me ocurre aquí en Colombia, por ejemplo, decimos estoy mamado para decir estoy muerto del cansancio, no puedo más. Eso es una metáfora. Así sea coloquial, si se quiere, entre comillas, vulgar, pero ya es una metáfora, ¿sí? Y muchas de esas expresiones que utilizamos en el día a día en nuestro habla son ya comparaciones, son ya metáforas. Entonces, usando ese poder de asociación que tenemos todos, podemos llegar a imágenes, no quiero decir originales, pero menos manidas, diferentes, más ocurrentes, más ingeniosas, ¿sí? Recuerdo que Marcelo Di Marco tenía un ejercicio en su libro Taller de Corte y Corrección, recomendadísimo para todos los que están empezando a escribir y los que ya empezaron a escribir. Es un libro que no le cae mal a nadie que esté interesado en el proceso de escritura. Hablando de lugares comunes, él tenía allí un ejercicio y él proponía, por ejemplo, dibuje el objeto que quiere comparar o dibuje el objeto al cual quiere buscarle una asociación y empiece a buscarle similitudes, a ver qué pasa. Entonces él decía: había un cenicero en la orilla de una mesa
como una rueda, se le pareció a él. Y después reflexionó más y dijo, como una rueda al borde del camino. Y después reflexionó más y dijo, como una rueda abandonada al borde del camino. Y llegó a esa similitud, a esa metáfora, ¿sí? Que se puede pensar en una imagen mejor, por supuesto, que se puede llevar más allá y profundizar más en la comparación también. Pero dibujando el objeto entonces es una buena forma para utilizar nuestra capacidad de asociación y buscar imágenes que no sean tan manidas, más originales, que no sean tan repetitivas. Esa es la segunda forma de huir entonces de esos lugares comunes. Para terminar, recuerden, ninguno de nosotros está exento de caer en lugares comunes, pero tenemos que tener la capacidad de, después de la escritura creativa, en la etapa de corrección, detectarlos a través de la lectura en voz alta y trabajar sobre ellos. No dejarlos así tal cual como nos salieron. Ninguna escritura espontánea va a ser perfecta, a no ser que ocurra un milagro, y los milagros en literatura ocurren más bien poco. Entonces hay siempre que trabajar sobre lo que uno ha escrito espontáneamente y buscarle a través de este sistema de asociación que tenemos una imagen acorde que dé sentido a aquello que quisimos expresar. Y recordar aquello que decía Abelardo: escritura es sobre todo corrección, y hay que corregir hasta encontrar la forma expresiva perfecta. Huyan de los lugares comunes y nos vemos en la próxima.